Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. En una noche que se presenta un poco lluviosa y yo espero que cada quien se acorrale temprano para que disfrute de esa lluvia y comparta con la familia. Mientras tanto, el compartir es con nosotros, que tenemos la presencia de dos jóvenes valiosos y que tienen roles o juegan roles diferentes en nuestro país. La primera invitada es Lady Blanco, quien es coordinadora de análisis político de participación ciudadana, una mujer de avanzada y firme. El segundo invitado es otro joven que se llama Charlie Mariotti, pero lo diferencia el Junior, porque es hijo del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el muy apreciado Charlie Mariotti, y de doña Margot. Él es precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 1, Distrito Nacional. La presencia de Lady tiene como motivación el hecho de que ella ha dado unas declaraciones sumamente interesantes, muy importantes, y que yo sé que va a tener que repetir en este programa y espero que ustedes le pongan mucha atención. Y la contextualizamos con el periodo electoral. Ella hacía referencia de que con mi concepto, deben elegirse personas más de mayor transparencia, de mayor prestancia moral y ética para ir al Congreso, porque en los últimos tiempos han habido representantes congresuales que se cobijan de ese poder para pasar como negociantes o hasta comerciantes, hacer cosas ilícitas, pero el Congreso los apoya, los ampara, y entonces muchas veces, aunque haya denuncia y se diga que se va a hacer investigaciones, esas investigaciones se paralizan. Ustedes saben que hay unos 5 o 6 diputados que han estado mencionados y otros ya a nivel de Ministerio Público, uno preso, que justamente en el día de hoy es Miguel Gutiérrez, acaban de aceptarle su renuncia como diputado, pero la reacción del Congreso, según la opinión pública, debe ser como más rápida cuando hay datos, cuando hay informaciones. Entonces, más o menos así es que interpreto el concepto de nuestra invitada, que yo prefiero que ella ahora lo retome y luego hablemos de esa renuncia de Miguel Gutiérrez, que es el diputado que está preso en Miami. Gracias por la invitación Siempre, nuevamente. siempre. Ya yo siento que te casa. Y a la gente que obviamente con la lluvia que se va a recurrir en sus hogares, yo espero que llegue y los tapones le permitan disfrutar de un momento no caótico. Yo me en el imagino que camino. tus hijas te estarán esperando para un chocolate. Sí, porque sí. te gusta mucho la Bueno, cocina. no voy a decir mentiras. Hay que tener mucho cuidado para eso. Sí. No me gusta la cocina y no soy muy buena cocinando tampoco. Entonces, mis hijas me esperan para hacer tareas. Eso seguro. Ah, eso sí. Es importante lo que tú decías, Ovalles. ¿Por qué? Porque hablamos de la calidad de la representación. El año que viene nos abocamos a unas elecciones y cada día vemos cómo la calidad de la representación pues, va en detrimento. Y eso mucho se debe al costo de la política. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la visión de Estado ciudadano a Estado cliente. ¿Qué pasa? El voto rentista electoral queda muy marcado. El clientelismo está muy marcado. ¿Qué ha permitido esto? Que el que tiene más puede acceder a posiciones electivas. Ya no importa, y es tan penoso porque ya está la regiduría, la vemos, ya no importa que usted sea el líder comunitario de su entorno, de su localidad, que todo el mundo lo conozca, que usted conozca los problemas sociales, que usted esté empoderado,
si usted no tiene los recursos para competir. Porque, ¿qué pasa? Ya todo tiene costo. Ya cada candidatura, cada puesto, cada cargo tiene un costo. Y es penoso, porque antes, vamos a poner, regidor era de vocación y era elegido por la misma comunidad para que lo represente. Ahora no. Ahora esa persona que quiere ser regidor tiene que pagarle una cuota muchas veces a su partido y luego ya la parte clientelar, la parte de la publicidad. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que se necesita recursos para competir. ¿Y tú sabes por qué es eso? Recursos. No, recursos para competir. ¿Y tú sabes por qué eso? También porque tenemos campañas demasiado largas. Este es el único país de la región, y bueno, nosotros hicimos un estudio comparándolo con España y Francia, que tenemos, ustedes saben cuánto tenemos de tiempo en campaña, 10 meses. Es el único país de la región. Yo pensé que tú ibas a decir el año entero. No, bueno, realmente siempre estamos el año entero, pero política y en pelota. Por ley tenemos 10 meses. En otros países, Costa Rica, que tiene menos cantidad de habitantes que nosotros, tiene 60 días. Hay otros países que tienen 50, 70, tiene Perú, Nicaragua 50. Si nos vamos a Francia, son 30 días. Entonces, es muy penoso, obviamente, porque a mayor tiempo, mayor recursos que necesita. Mayor gasto, sí, exacto. Todos los candidatos, todos los precandidatos para poder competir. Entonces también lo vemos desde afuera, pero el interno de los partidos también es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque tú tienes quizás un candidato que tiene la vocación de servicio público, que tiene el dominio del servicio público, que tiene la integridad, la competencia. Estamos hablando de integridad también, sí, integridad, que tiene los valores ética, que nosotros que esperamos que tenga un servidor público. Sin embargo, dentro del mismo partido tú tienes otro que tiene mayor recursos para competir y ese avasalla al que no tiene recursos y ahí vemos también la competencia. Y no solamente que él la avasalla, sino que todos la avasallan. Claro, claro. Porque la política nuestra ha llegado a un nivel de desnudez, que tú le estás hablando de una actividad y te dicen, a mí me interesa, pero ¿cuánto tú me vas a dar? O sea, ¿cuánto tú me vas a dar? Pero es porque hemos llevado al ciudadano a pensar de esa manera, a pensar que nosotros valemos a través del clientelismo. Yo voto ya no porque tengo la conciencia, porque el que presenta tiene la mejor propuesta, sino porque el que está ahí me va a llevar al servicio público, me va a nombrar a fulano, a fulana. O sea, ya hay me va a dar una botella que muchos no quieren que lo nombren. Entonces, hay una visión clientelar del Estado y ahí le corresponde a los actores políticos, que son la clave de ejercicio democrático, cambiar esa visión, trabajar para que tengamos una democracia más sólida, pero con una democracia más sólida hablamos de un sistema de partido realmente más transparente, más equitativo, más justo y que haya verdaderamente democracia interna dentro de los partidos. Eso te iba a hablar, se habla mucho de la calidad de la democracia y los políticos sobre todo. Sin embargo, son los que realmente han contribuido a dañar al deterioro de la democracia, porque recurren a esos mecanismos a los cuales tú haces referencia y es muy penoso porque a mayor deterioro, peor calidad de vida y peor calidad de todo. Así es. A veces vemos la democracia desde el contexto efímero de la palabra y decimos, bueno, en este país hay democracia, claro, hay democracia porque hay libertad de expresión, hay democracia porque tenemos instituciones mínimamente democracia es algo más. Mínimamente fuerte, pero democracia no es solamente eso. Democracia tiene que ver mucho con la calidad también de la representación que tenemos. Y esa representación es que le toca fortalecer a todas las instituciones. ¿Y por qué decimos? Porque nosotros nos sentamos 2 años a hablar sobre la modificación de las leyes electorales para que tuviéramos ejercicio de la política más transparente, para que tuviéramos contiendas electorales más justas, más equitativas. Y al final se lograron esfuerzos, pero no lo que el pueblo dominicano aspiraba, que tuviéramos controles de los financiamientos de los partidos. Eso es importantísimo porque estamos hablando de que a estos partidos se le entregan en unos recursos millonarios, un país pobre, porque nosotros somos un país pobre, que se le entrega recursos a los partidos sin un nivel realmente de fiscalización de lo que están haciendo esos partidos. Ahora, es muy penoso cuando, por ejemplo, en el Congreso, cuando se dan las vistas públicas y también las participaciones de los, tanto de los diputados como de los senadores, defendiendo, por ejemplo, justamente el mismo término voy a utilizar, la calidad de la democracia y cómo quieren frenar lo que ha ido empeorando. Entonces, tú ver cómo ellos mismos torpedean
y de una manera descarada, pues le dicen que no a lo que realmente le conviene al país y al fortalecimiento institucional, porque yo pienso que los diputados y los senadores debieran ser de los principales que aboguen por un representante de calidad, un representante de competencia, porque están desacreditados y ellos lo saben. Son los partidos los responsables de presentar lo mejor de lo que tienen a la ciudadanía, para que la ciudadanía en ese proceso pues tenga un voto informado, pero un voto informado votando por lo mejor que le presentan. Los partidos políticos tienen esa obligación. Ahora tenemos candidatos, tenemos personas en Corul que están vinculadas al tema del narcotráfico, al tema de lavado, al tema de violencia. ¿Y qué pasa con eso? A las bancas, que hay una proliferación de banqueros que están sentados también en un curul. No. Le dicen banqueros, se dicen banqueros, ellos se dicen banqueros. Entonces tenemos que ver la responsabilidad que tienen también los partidos presentando. Ahora, la ciudadanía también tiene una responsabilidad. Usted le presentan lo mejor, vote por lo mejor que le presentan. Lo que sucede es que la ciudadanía a veces me sorprende. O sea, realmente un pueblo viene y tú dices, oh, era lo que convenía. Y no se esperaba, sorprendió el pueblo, pero otras veces lo contrario. Pero cuando el voto, hay que entender el contexto que tenemos. Tenemos un país con unos niveles educativos muy bajos, muy deteriorados, en donde muy pobre. Pero donde no hay educación democrática, exacto, que eso es importante, que la gente entienda por qué es importante votar de manera consciente, votar por los mejores intereses de la comunidad. O sea, todos esos son valores que están fundamentales: la empatía, la solidaridad, la justicia, la transparencia. Deben ser valores que queden intrínsecos en el ciudadano, pero en el ciudadano ya desde que está en el sistema básico elemental educativo. Entonces, obviamente, venimos arrastrando muchísimas debilidades y carencias que es muy difícil a veces tú solicitarle al ciudadano vota consciente si tú no le enseñas lo que es votar consciente. Sí, y eso desde Participación Ciudadana y otros colectivos también que lo hacen, pues nosotros educamos para que la gente entienda por qué es importante votar de manera informada y por qué es importante tener herramientas, un ejemplo como los debates. Los partidos políticos todos se oponen a los debates. Aquí la mayoría le tienen terror. Le tienen terror y que son herramientas fundamentales para que el ciudadano ejerza el derecho fundamental, pero de votar a conciencia, de votar por lo mejor que le presentan. Y tú sabes cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, cuáles son las propuestas que puede tener Charlie, cuáles son las propuestas que puedan tener los demás candidatos de los demás partidos. Claro. Entonces es importante que la ciudadanía pueda ver esos procesos de debate que contribuyen a la democracia. Entonces los partidos son los responsables en primera instancia de filtrar a los representantes, luego, o a los precandidatos. Claro, esa es una responsabilidad que tienen los partidos. Luego están las autoridades competentes. La Junta Central Electoral tiene que jugar un rol determinante también, porque la Junta Central Electoral verifica el padrón que le entregan, o sea, quiénes son los que le entregan, que cumplan con los mínimos requisitos. Y luego está la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, que debe quedar conformada para los procesos electorales y que hace también un rol, sobre todo, de persecución de los delitos electorales. X partido elige una persona cuestionada porque tiene vínculos con el narco, tiene vínculos con sectores no transparentes y eso, pero lo elige y lo lleva. La Junta puede actuar cuando de antemano se suena. ¿Y qué hace Participación Ciudadana? Que no tiene la responsabilidad gubernamental de Estado, pero como sociedad civil juega un papel vital. Nosotros siempre que nos llegan expedientes, que muchas veces nos depositan en la institución, nos llegan expedientes de diputados actualmente o de candidatos o precandidatos que estén aspirando, pues nosotros obviamente hacemos denuncia. Muchas veces no utilizamos los nombres por un tema obviamente de cuidar las formas, pero sí hacemos denuncia, hablamos con los partidos para que los partidos sepan, miren, nosotros queremos que ustedes presenten lo mejor. Ya Participación Ciudadana se ha reunido con todos los partidos, con la mayoría de los presidentes de los partidos. O sea, en esta ocasión ya hemos tenido reunión con Leonel Fernández, tuvimos la reunión, con el presidente del PRM tuvimos reunión, con el Comité Central del PLD tuvimos reunión, y con algunos partidos también minoritarios tuvimos reunión. Y nuestra preocupación sobre todo era con la calidad de la representación, con esa calidad. Ustedes le hacen la observación de que deben tener cuidado, de que... Todo, cuando nos sentamos, lo primero que decimos, lo que queremos como ciudadanía, como movimiento y como ciudadanos,
es que tengamos la mayor calidad de la representación y eso le corresponde a ustedes llevar la mejor calidad. ¿Y cómo llevar la mejor calidad? Usted tiene que pasar los filtros institucionales para mandar lo mejor a sus militantes, porque acuérdense que primero va una contienda interna. Hay partidos que han decidido por encuestas y otros, y yo voy más por la primaria. ¿Sabes por qué? Porque yo solamente creo, el PRM en esta ocasión, sí, y es el domingo, va a celebrar es un primaria. ejercicio más democrático, porque la Las gente, primarias. claro, porque la gente vota. O sea, usted va y se acerca y vota por un candidato. Las encuestas es un proceso aleatorio, o sea, tiene un margen de error, pero con el voto no, el voto tú dices por quién tú vas a votar y ahí está el ejercicio verdadero. Pero se pueden sufragio. colar ahí también. Claro, pero es más propenso a que sea un ejercicio más democrático cuando el ciudadano, cuando el militante vaya a hacer el ejercicio del sufragio, a un ejercicio aleatorio que está permitido en la ley, sí está permitido, y algo que sí es importante, a veces solamente vemos el rol de la Junta Central Electoral, más adelante ya con las primarias, con otros procesos internos, veremos el rol que estará haciendo el Tribunal Superior Electoral, porque el Tribunal Superior Electoral pues, hace un rol fundamental de cara a fortalecer todo el proceso del electoral cuando lleguen las impugnaciones. Correcto. Ya hay algunos, en tema de las encuestas, hay algunos que han dicho que le han sido violados sus derechos a ser elegir, y luego lo veremos con las primarias posiblemente y con las alianzas también. Es correcto, las preguntas pueden tener un brinquito, un vacío, por asunto de tiempo. Claro. Me voy a Miguel Gutiérrez, diputado del PRM Santiago, y que está preso en Miami, acusado de narcotráfico. Hoy la Cámara de Diputados le aceptó su renuncia, pero esto venía arrastrándose desde hace meses, al igual que otros expedientes de unos 5 o 6 diputados, 4 o 5 PRM, 1 PRD, que también están involucrados en asuntos de narco, de corrupción, de lavado. ¿Ven? Se acepta la renuncia, pero hay críticas. Sí. Bueno, la crítica que al menos desde mi óptica y hoy la estaba reflexionando era que uno de los roles fundamentales del Congreso y de la Cámara de Diputados, igual de los senadores, es la fiscalización. Y la Cámara de Diputados designó una comisión que iba a levantar, iba a hacer una investigación para determinar tanto si el señor Miguel Gutiérrez como la señora María del Pilar, no me acuerdo su nombre, María Pilarte, se les retiraba o no su posición, su curul, ¿verdad? Eso hace 6 meses. Esa es la representante de La Vega, la esposa de Miki Claro, López. eso hace 6 meses. Que por cierto, la persona encargada era Soraya, creo que la diputada por Santiago, que era la persona que estaba encargada, representante de la comisión. Han pasado 6 meses. Y se supondría que la comisión de diputados iba a rendir un informe al hemiciclo determinando las razones que dieran traste o no al retiro del curul, y eso no pasó. ¿Y qué alega ella? Entonces, porque ella es muy... No, es que no tenemos, la sociedad dominicana porque no tiene Soraya respuesta. Es muy gallito y no, la a todo está dominicana no tuvo respuesta. Sí. La única respuesta que tuvo la sociedad dominicana es la de hoy, que fue la renuncia de él. No es un ejercicio que le corresponde a la Cámara de Diputados. Nunca se investigó el supuesto cobro, yo no sé en qué quedó la investigación, presencia. porque se supone que hace 6 meses que se le entregó esa responsabilidad y hasta el sol de hoy no se rindió un informe al hemiciclo. Ojalá y Soraya nos esté viendo y quiera venir al programa porque ella es un gallito. Ojalá que sí, que venga, porque tiene que darle rendir cuenta. ¿Qué pasó con eso? Porque no solamente... Y es santiaguera, conoce bien eso. Igual que yo. No solamente Miguel. Están los demás. Entonces, claro, debe haber una responsabilidad y debe rendir la cuenta de la responsabilidad que se le asignó para conocer si se le retira o no de un curul. Es correcto. Que debería ser automático, eso debería ser automático. Eso es facto. Si tú tienes un proceso abierto, una suspensión automática. En lo que se investigue el caso. En lo que se investigue el caso. Sí, porque
nadie lo va a dejar la porque sentencia. dejarlo sería como reconocer que estoy en eso y todo el mundo lo primero, Pero hay una negación. también, mira, tú sabes lo penoso, es que esperamos la renuncia de él, pero vivimos un proceso electoral, porque se está viviendo un proceso, una pre-campaña, en donde se estaba mandando el mensaje incorrecto a los candidatos, porque tú lo tienes todavía, tú lo tenías todavía sentados en el curul, y tú tienes personas que están aspirando a diferentes posiciones. Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué quieren aspirar? Porque hay una inmunidad, hay unos privilegios que te dan. Acceder a una posición cuando tú Entran y salen no electoral, solamente ahí, sino que van hasta las instituciones, claro, a porque cualquiera. recuérdense que eso se conoce en la Suprema Corte de Justicia. Tienen otros privilegios. Entonces, obviamente, Tiene un juez especial. tiene un juez especial, pero es una bonificación, es un Sí, incipiente que le motiva a ellos. Beneficio. Decir, bueno, déjame acceder a esta posición porque me va a permitir el poder, y el poder me puede permitir impunidad. Incluso, eso te iba a Y decir, eso es se muy meten a peligroso. eso por la impunidad Entonces, que el le mensaje que representa. se ha enviado es muy peligroso. Perfecto. Porque tú tienes no solamente a Gutiérrez, tú tienes a María del Pilar y tú tienes los demás que todavía están en La posiciones señora del ahí. Ceibo, Claro. pero hay uno del sur, que es el del PRD. Sí, pero bien, así es. a ellos mismos les conviene que las cosas se aclaren porque a veces son rumores. Y es una reflexión de que tenemos que ver a lo interno de los partidos que han permitido que el narcotráfico y, bueno, los actos espurios puedan hacer raíces Penetrar. dentro de sus partidos. Correcto. Eso es muy peligroso. Vamos a pausar y cuando retornemos de nuevo con nuestra invitada Lady Blanco, coordinadora de análisis político de participación ciudadana. Una vez concluyamos con ella, pues pasaremos a Charlie Mariotti Jr. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos en Portada Digital con Lady Blanco. El capítulo que ella dirige dentro de Participación Ciudadana es análisis político. O sea que se puede hablar de política y se puede hablar con ella de todo. Y obviamente Participación Ciudadana siempre vigila mucho la parte de la transparencia. Pero vamos a ver si mezclamos ahora un tema que está muy... Nadie puede ir a un programa y que no lo entrevisten sobre el conflicto Haití-República Dominicana. Sí. ¿Cuál se vislumbra alguna salida momentánea? El presidente habla como si nada de que posiblemente tendrá fronteras, mar, tierra, las tres, cerradas por 2 semanas, pero ahí hay un comercio, ahí hay un segundo socio de la República Dominicana que entra muchísimo dinero. Mira, y vive miles de gente de eso. Es que mantener un cierre de una frontera, sobre todo cuando tú tienes tu segundo socio comercial ahí, es insostenible. Económicamente es insostenible. El día de hoy yo escuché al ministro de Economía que le preguntaban cuál es el costo que ha tenido el cierre de la frontera. El ministro no supo responder o no respondió, dijo, todavía no tengo la información. Y yo creo que eso, la información debe tenerla y la ciudadanía debe tenerla. Debemos tener la información del costo hasta el momento y también la proyección a futuro, porque obviamente política es una política de Estado, pero tú tienes que tener
que tú tienes que saber cuál es el costo real. Se habla de 100 y pico de millones diarios. No, pero no solamente lo vemos desde el punto de vista cómo afecta quizás al la Estado, parte económica, la parte económica del Estado, pero estamos hablando también de los micros y medianos empresas que están ahí y que vendedores viven ambulantes de este comercio. Entonces, obviamente es muy sensible cuando tú tratas de hablar de la frontera, cuando tú tratas de hablar de un cierre. Yo creo que es una medida que fue quizás muy extemporánea, premeditada. Es la última de las medidas que tomaron. Obviamente sí entiendo que del otro lado no hay con quién debatir el tema. Vimos la posición del presidente Henry y luego vemos todo lo contrario. O sea, primero dijo que no estaba de acuerdo, que era una construcción privada, que iba a ver cómo se hacían los esfuerzos, y luego vemos la declaración que todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque tanto República Dominicana como Haití han visto que hay un componente electoral. Henry tiene una tasa de rechazo grandísima en su país y ha visto que con este cierre de frontera, pues ese espíritu nacionalista del otro lado de la frontera también se ha enarbolado. Ay, no, pero está unificado. Entonces ya es un país unificado en un tema. Ya no importa la pobreza, ya no importa ahí están las bandas y está todo el mundo al unísono. Ya, todo el mundo al unísono. Entonces, ¿qué pasó de este lado? Están afinaditos. De este lado ha pasado también que en el principio de la toma de la decisión del presidente, pues unió un mismo discurso, ese sentido patriotista, pero ya ese sentido patriotista ha ido menguando. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que va a haber un impacto real. Hay un impacto real y que el gobierno sacó quizás debajo de la manga su primera carta, que era el cierre de la frontera. Y eso realmente afecta y también nos llama a la reflexión de que como país, y ni siquiera este gobierno, sino lo que vengan, tenemos que identificar otras fuentes también de comercio con las otras islas, porque también vivimos de un comercio muy dependiente de Haití. Y eso tenemos que verlo. Sí. Ahora bien... Segundo socio, ¿eh? Ahora bien, al principio podíamos ver que había esa preocupación del presidente, luego hay un matiz electoral, porque el tema haitiano es rentable electoral a todos los candidatos, lo tiene el PLD como su candidato, bueno, su candidato presidencial, Abel Martínez, ha sido uno de los abanderados con el tema haitiano. No solo desde su candidato, como candidato, sino anteriormente a eso. Vemos también los demás candidatos que se han montado a la ola del tema haitiano, porque es un tema neurálgico, pero no podemos politizar el tema haitiano. Y está politizado porque incluso los mismos candidatos a los que tú haces referencia dicen que el gobierno lo ha utilizado para que no se hable de apagones, para que no se hable de alto precio de los productos de primera necesidad, o sea, inseguridad ciudadana, claro, delincuencia también. O sea, sí. Obviamente al gobierno le ha sido de beneficio tener este conflicto, o sea, sí. Acuérdate que también se comenzó a construir el canal, el desvío, sí. Y eso ya el presidente no lo maneja. Ahora bien, sí el presidente maneja su reacción frente a la decisión del pueblo haitiano, frente a al canal. Ahora bien, al presidente obviamente le ha salido rentable electoralmente hasta el momento. Ahora vamos a ver, porque el presidente ha dicho, se van a ver las medidas más adelante, vamos a ver, la frontera no va a ser la misma de antes, pero no sabemos cuáles son esas medidas. ¿Pero qué significa que no va a ser la misma frontera? ¿Cómo tú lo interpretas? Yo te puedo decir que es muy ambiguo tú decir la frontera no va a ser la misma de antes, porque no hay unos parámetros para tú medir cuáles son esas medidas que tú vas a tomar para que esa frontera no sea la misma de antes. O sea, se va a limitar la corrupción que permite la irregularidad, porque aquí tenemos mucha migración irregular. ¿Pero por qué la tenemos? Porque se permite, yo lo sé, pero porque la corrupción la permite. Sí. Y la alimentan algunos sectores. Y la alimentan, y tú tienes también una mano de obra, que hay empresarios también que la utilizan barata, mal paga y de manera irregular. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? La presidenta de Codocón, la señora Peña, dice que no. No sé dónde ella vive. Bueno, aquí tenemos mucha migración irregular. Y no es verdad que la ley se cumple 80-20. No, y también el tema de que las deportaciones deben ser también de manera respetando
los derechos y la dignidad de las personas. Perfecto. Eso tenemos que tenerlo claro, o sea, Eso es cada vital. país tiene el derecho de resguardar su frontera, pero siempre preservando los derechos inherentes de las personas y su dignidad. Yo creo que República Dominicana, el presidente Abinader debe buscar una salida lo antes posible que sea airosa para que quedemos bien. Porque si nos vamos a un arbitraje, si nos vamos a llevar esto a lo internacional, podemos perder. Bueno, es que también nosotros Además, hemos hecho todos también sabemos cuál es el parte cuerpo. de nuestro trabajo para que de la comunidad internacional también nos vean así. Sí. Entonces, obviamente, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Y Hay tú una sabes que se va a comunidad- pegar la xenofobia. Hay una comunidad internacional que ha sido responsable frente a la situación de Haití, eso lo sabemos, pero aquí tenemos que mirarnos, aquí no es que somos un país racista, no es que tenemos leyes que alimenten el racismo, eso no lo podemos decir, pero sí hay accionar de autoridad que alimentan el racismo, y no solamente no estamos viendo de que el racismo haitiano, no, a nivel interno, a nivel nuestro, cuando tú tienes que alguien lo subyace ese discrimina, sentimiento cuando de- ustedes tienen que alguien lo discriminan por entrar a un espacio público, por entrar a un restaurante, o que a ti te digan, tenía que ser negro, o el cabello bueno, el cabello porque malo. tiene el pelo Entonces malo. todo eso Sí. quedan intrínsecos en la psiquis, Eso está en la latente cultura ahí. Eso de no la hay que dominicana. toparle. Entonces, no podemos cerrar los ojos y no ver que en realidad sí hay un tema de clasismo, hay un tema así de racismo, no podemos decir que Hay es un racismo. xenofobia. Hay xenofobia, no podemos Hay un decir... poquito de... Pero no podemos decir que algo institucionalizado, No, no no, podemos claro. decir que algo generalizado. Generalizado no podemos tampoco. decir que todos los dominicanos son así. No, se da y no podemos obviar eso. Y lo que se debe hacer es generar políticas públicas que permitan mayores niveles de ejercicio de derechos y mayores niveles Última de integridad. pregunta, pero para responderla tan. Cuéntame. Las auditorías de Contraloría, Un ejercicio maravilloso. ¿para qué se hacen? Por ejemplo, para que se subsanen las observaciones o para que se enmienden. No. Porque no se toman No. acciones, Lady. Las acciones, las auditorías que presentan La la Contraloría. Contraloría de la República debe tener dos efectos. Una, subsanar faltas administrativas que la puede tener cualquier institución pública. Todas Y las otras- auditorías y dan la otras, no oportunidad de todas subsanar. hay, Sí, claro. Cámara de Cuentas no, así. No, espérate. Hay auditorías que si hay indicios de corrupción, esas auditorías deben ser depositadas en el Ministerio Público. Y el Ya eso en una Ministerio segunda Público, parte. claro, el Ministerio Público puede actuar en representación de la sociedad, Directo, correcto. directamente. O sea, hacer las investigaciones, porque la Contraloría tiene una unidad de fraude, una unidad antifraude, Sí, que ahora- hace un ejercicio extraordinario. Trabajan como las hormiguitas. De eso Entonces, tenemos que hablar en por otro eso programa, es porque son importante. dos instituciones de control. Una Exactamente, interna, que es la exactamente. Contraloría General de la otra República, externa. y otra externa, que es la Cámara de Cuentas, pero hay ahora responsabilidades que se cruzan. De todas maneras, todo lo que busque transparencia Yo y creo que un buen ejercicio manejo muy valioso, es valioso. presentar cuáles son esos hallazgos, independientemente haya indicios de corrupción, y si hay indicios de corrupción le corresponde al Ministerio Público, Perfecto. y si no, las faltas administrativas deben ser subsanadas. Tú no sabes una cosa, que no terminó el tiempo. Sí. Lady Blanco, de nuevo muchísimas gracias a la coordinadora de análisis político de Participación Ciudadana. Nos vamos y en breve retornamos con Charlie Mariotti Jr., quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1, Distrito Nacional PLD.